Esto es para desactivar, desactivar. No, ya. No recarga. Acuérdate que el sonido hay que hablar alto bajo. Bueno, espera, hemos puesto el enlace. Ya lo copio yo. Esto, ¿no? Este, arriba. Sí, ¿no? Voy a poner arriba otras cosas que tengo más. Ah, no, no sé. Voy a iniciar otra vez. Eso es lo Iniciar. Eso es lo que es. ¿No está ninguna otra televisión? ¿Quién sigue la clase? Sí, luego. Un minuto. Sí, claro, estoy. Pero bueno, Pero bueno, vamos para comenzar otra vez. ¿y se fue la ventana seguro? ¿Dónde está detrás? No, no está. ¿Sabes estas Ah, espera, ventanas? sí, sí, aquí. Esto es. No, eso está bien. Pero a ver, ¿dónde decía dónde está? A ver. No sé si es ¿Dónde está? Pero sí, salía Susana, iniciar la reproducción. ¿Ves? Ahí estás. Sí que estás. Lo que pasa es que cuando pinches en YouTube, aquí, se carga directamente. Vale. No, porque acabamos de empezar ahora mismo, ¿no? Bueno, vamos allá. Bueno, hoy vamos a trabajar, vamos a continuar. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la interpretación de los sueños. Hoy vamos a ver un capítulo que se titula El sueño es una realización de deseos. Un capítulo muy interesante para trabajar, no solamente por saber acerca de los sueños, sino por saber también, desde el punto de vista del psicoanalista, que tiene que ver en cuenta esto que tiene que ver esto que nos plantea Freud también con la práctica clínica. Vamos a ver un poco no solamente la interpretación de los sueños, sino el libro de Menasa, ¿no? De Freud y Lacan hablados unos, porque Menasa hace una lectura de Freud pues muy interesante, ¿no? Nos plantea cosas que leyendo a Freud por sí solo no lo pensarías, ¿no? Entonces vamos a alternar un poquito las dos lecturas, ¿no? La interpretación de los sueños y Amenaza en Freud y Lacan hablados.
Entonces comienza Freud el capítulo un poco diciendo, bueno, en el capítulo anterior había llegado a una tesis, ¿no? A partir del análisis del sueño de Irma, ¿no? Llega a la tesis, el sueño es una realización de deseos, ¿no? Entonces lo que nos plantea Freud en este momento, porque al llegar a la tesis se le abren un montón de preguntas, diferentes caminos, ¿no?, de seguir, porque en este momento no es que Freud esté investigando cuando escribe la interpretación de los sueños, se puede decir que ya es un momento de exposición, ¿no? Ya comienza a plasmar por escrito conclusiones a las que ya ha llegado en su proceso de investigación. Y una de las tesis a las que llega es que el sueño es una realización de deseos. Entonces, lo que nos dice es, bueno, se nos plantea un montón de preguntas, pero lo que tenemos que hacer es continuar con una lectura científica, ¿no? Sabemos que hay varios tipos de lectura. Hay una lectura ingenua, ¿no?, que podemos acercarnos al texto de manera ingenua, con nuestros prejuicios, con nuestra ideología, con los modelos ideológicos del Estado. Y esa lectura podríamos decir que no es productiva, ¿no? En realidad, la lectura que nos propone Freud hacer es una lectura científica, que es continuar con la tesis, no desviarnos, seguir la tesis en el texto, ¿no?, para no desviarnos en la lectura con ideas, ¿no? Que también lo que nos propone Freud es, pues, dejémonos sorprender por la novedad de lo que plantea, ¿no? Eso es lo que nos dice al principio, ¿no? Entonces, todas las preguntas que se le abren, va a decir, bueno, por el momento las voy a desechar, aunque más adelante en la interpretación de los sueños se va a encargar de cada uno de los planteamientos que se le hacen acerca de los sueños, ¿no? Y que por el momento lo vamos a dejar, y vamos a continuar demostrando, porque ese es su objetivo en este capítulo, demostrar que el sueño efectivamente es una realización de deseos, ¿no? Porque claro, podemos pensar que el sueño no tiene por qué ser solo una realización de deseos, podemos pensar que es un temor, puede ser un temor y una reflexión, ¿no? Puede ser un recuerdo también. Sin embargo, nos dice Freud, no, el deseo es el motor del sueño, ¿no? A pesar de que podamos pensar de que, por ejemplo, hay sueños que no lo planteamos que puedan ser realizaciones de deseos, una pesadilla, ¿no?, un sueño de castigo o cosas similares, ¿no?, un sueño de angustia. Pues ahí podemos pensar, pero ¿cómo es posible que eso sea, que ahí haya un deseo implicado, ¿no? Lo que nos viene a decir Freud es que incluso en esos sueños que en su apariencia no muestran ningún deseo, cuando los analizamos hay un deseo, ¿no? Hay un deseo que se realiza en el sueño. Y no solo un deseo que se realiza, sino que el deseo es el motor del sueño, ¿no? Entonces, en este capítulo Freud da muchísimos ejemplos, ¿no?, con el objetivo de demostrar su tesis, de continuar con su tesis. Y nos habla, ¿no?, nos pone un ejemplo, ¿no?, los denomina como sueños de comodidad, aunque en realidad ya veremos que todos los sueños se pueden denominar como de comodidad. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Y nos pone un ejemplo, ¿no?, que él hace un experimento, dice que es fácil hacer, ¿no?, que es, hace una comida copiosa, salada, intencionadamente, ¿no?, y se acuesta a dormir,
Y durante el sueño sueña que bebe agua, grandes tragos y que le calma la sed durante el sueño. Pero luego despierta igualmente y tiene sed, ¿no? Es decir, momentáneamente el sueño ha realizado ese deseo de beber de la persona. ¿Y por qué, no? Nos dice porque el sueño lo que busca en realidad es que uno continúe durmiendo. Entonces va a incorporar cualquier cosa del exterior para que uno duerma unos minutos más, ¿no? Que el sueño es el guardián del dormir. ¿No? Entonces va a hacer lo que va a incorporar a sus imágenes, al sueño, va a incorporar lo que sea para que continuemos durmiendo unos minutos más, ¿no? Es lo que llama hacer los sueños de comodidad. El sueño en realidad es lo que nos permite dormir. Pone otro ejemplo, ¿no? También análogo, ¿no? A este ejemplo, dice que si se acuesta después de haber comido mucho, deja un vaso de agua en su mesilla, pero antes de dormirse se lo bebe. Pero durante la noche le vuelve a entrar el sed, ¿no? Y en el sueño, en vez de hacer que despierte, ¿no? Pero lo normal sería que despertara, se levantara, fuera por un vaso de agua, porque ya se había bebido el vaso de agua, estaba vacío, y bebiera. Pero en vez de hacer eso, el sueño lo que hace es que su mujer duerme al lado con un vaso de agua también. Entonces él sueña que su mujer se levanta, ¿no? Y le da de beber en un vaso etrusco, que lo sabe a salado, pues todos tienen ceniza, ¿no? Los vasos etruscos, entonces Son vasos cinerarios, son vasos de muertos. incinerados. Pero claro, ese vaso precisamente, días antes Freud lo había regalado a una persona, ¿no? Entonces nos viene a indicar que, por ejemplo, ese sueño cumple o realiza varios deseos. Por un lado, el calmarle la sed en el sueño, y por otro lado, vuelve a tener también bueno, por otro lado, no se levanta a por agua, que permanece dormido, y de alguna manera vuelve a tener el vaso, vuelve a tener no sé si se ha abierto ahí. Hay una persona escuchando simplemente. Vuelve a tener el vaso etrusco que había regalado días antes y que pues a lo mejor le gustaría habérselo quedado, pero lo regaló, entonces lo vuelve a tener en el sueño, ¿no? Es decir, es interesante porque lo que nos viene a plantear es que la realización de deseos acontece, pero en la realidad psíquica. Calma la sed, pero en la realidad psíquica. Luego cuando despierta tiene sed. O sea, no es que haya resuelto en la realidad su sed, ¿no? La realización de deseos es en la realidad psíquica. Esto ya es algo muy novedoso porque Freud nos dice, no es que antes no hayan hablado ya de los sueños, ¿no? Científicos, por ejemplo, sí, han hablado de los sueños, ¿no? Pero que se lo planteen de la manera como lo plantea Freud, o sea, antes siempre provenían del exterior o eran por influencia divina o eran cosas desordenadas que no tenían ningún sentido, ¿no? Freud nos viene a decir, el sueño tiene un sentido, lo que pasa es que no tiene un sentido aislado del sujeto. El sentido del sueño lo podemos averiguar analizando el sueño, ¿no? Con la asociación libre del paciente. Ahí podemos averiguar el sentido del sueño. Y que es algo muy novedoso para la ciencia, porque también nos plantea que en el lenguaje común, ¿no?
hay algo en el lenguaje común que nos hace como ir a esta tesis de que el sueño es una realización de deseos, ¿no? Cuando dice ¿qué come? ¿Qué era la perdiz? ¿O qué come El ganso. el ganso? Dice ¿qué come ¿Con qué sueña? ¿Con qué sueña el ganso? Y dice con maíz, ¿no? Un dicho popular, ¿no? Que ya más o menos que en el lenguaje popular está más esa ideología de que el sueño es una realización de deseos, o cuando decimos esto no me lo hubiera imaginado ni en sueños, ¿no? que a nivel científico. ¿No? A nivel científico es una novedad lo que plantea Freud. Bueno, también, ya digo, pone muchísimos ejemplos, ¿no? En este capítulo. Otro ejemplo que pone es, dice que a él normalmente le resulta un poco penoso levantarse por las mañanas, ¿no? A ir al hospital o a la universidad, y entonces que en una temporada le solía ser difícil y, y que solía soñar algo que nos ha pasado a todos, que sonaba el despertador, se despertaba pero se volvía a dormir, entonces se levantaba, se duchaba, se arreglaba, se iba al hospital a trabajar, ¿no? Cuando despertaba pues se daba cuenta de que aún permanecía en la cama. Y análogamente también a un compañero, a un colega de Freud, que también le pasaba algo similar, ¿no? Que la casera tenía encargado a su casera que por favor que lo levantara porque le costaba mucho levantarse por la mañana. Y un día fue la casera, le llamó por su nombre, le despertó, pero este colega de Freud pues siguió durmiendo, ¿no? Y al ratito soñó que estaba ya en el hospital, y en una cama del hospital, ¿no? Ponía en un cartel su nombre y sus datos, ¿no? Y decía, bueno, pues si ya estoy en el hospital, ¿para qué me voy a levantar en el sueño? ¿Qué pasa con esto? Pues que en el sueño hemos dicho que es un guardián del reposo, ¿no? Entonces, lo que hace es que la persona permite a la persona que continúe durmiendo, ¿no? Es decir, que todos los sueños en realidad lo que buscan, aunque se realice un deseo en el sueño, ¿no? También es que velan por nuestro descanso. Lo que decía, son capaces de incluir cualquier estímulo. Suena el despertador y lo incluye con una sirena, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Con tal de que uno no despierte. Hay un tema en la interpretación de los sueños que es material y fuente de los sueños, en donde Freud lo explica muy bien eso, cómo el sueño utiliza todos los elementos exteriores o las cosas del día o del día anterior, ¿no? Los utiliza en el sueño, ¿no? Para no despertarnos y de alguna manera para que podamos realizar un deseo en el sueño. Entonces decimos que el sueño es egoísta, ¿no? En ese sentido. ¿Cuál es el deseo que se realiza en el sueño? Bueno, podemos saber que es un deseo inconsciente, ¿no? El deseo que se realiza. Luego también plantea otros ejemplos, ¿no? De una mujer joven que le falta el periodo y esa noche, ¿no? Sueña, tiene un sueño y se lo cuenta al marido. Entonces el marido va a Freud a contarle el sueño para ver qué significa. Le dice, bueno, que su mujer que había soñado, ¿no? Su mujer había soñado que tenía el periodo, ¿no? Y va a Freud y le dice, ¿qué significa eso de que tiene el periodo?
Entonces Freud interpreta, ¿no?, que seguramente a la mujer le hubiera sido grato que durante un tiempo se hubiera visto absuelta de las labores de maternidad, que era una manera como de decirle, ¿no?, sutilmente de que estaba embarazada, ¿no?, que tenía algún retraso, porque en el sueño precisamente, o sea, ella sueña que tiene el periodo, ¿no?, no que le falta. Otro ejemplo, seguimos con la tesis, ¿no?, que plantea Freud. Otro ejemplo, ¿no?, que pone es una madre que, bueno, una mujer que una mujer muy sociable, que tiene muchas relaciones, pero que su hijo enferma. Entonces tiene que apartarse temporalmente de esas relaciones para poder cuidar al niño. Y una noche sueña precisamente que está en una reunión con grandes escritores, ¿no?, con Daudet, Turget y Prevost. Entonces, dos de ellos tienen la cara que tiene la persona, ¿no?, del escritor, pero otro de los que sueña, Prevost, tiene la cara de otra persona, ¿no? Y precisamente tiene la cara de la persona que fue días antes a desinfectar la casa por la enfermedad del niño, la primera persona que entró en la casa, ¿no?, antes de ella recobrar las relaciones que tenía y la actividad que tenía socialmente. Entonces, como es la primera persona que vio, ¿no?, la interpretación que hace Freud, ¿no?, también es que lo que quería, el deseo que se realizaba ahí de la mujer era el volver, ¿no?, a la actividad social que tenía, la actividad cultural, ¿no?, que había tenido que permanecer apartada precisamente por la enfermedad del niño, ¿no? Entonces Freud nos habla también, para continuar explicándonos esto del sueño es una realización de deseos, nos habla también acerca de sueños que denomina más sencillos, y dice, bueno, sueños más sencillos, ¿quién tiene sueños más sencillos? Los niños, ¿no?, pero luego nos dice, bueno, pero los niños no solamente tienen sueños sencillos, también tienen sueños complejos, e igual pasa con los adultos, tienen sueños sencillos y sueños complejos, ¿no? Nos pone como ejemplo un caso del análisis de la fobia de un niño, un sueño que sueña Juanito, ¿no?, que es un caso de Freud. Dice que eso, por ejemplo, es un sueño complejo de un niño, ¿no? Y bueno, en los adultos también se da, ¿no?, estos tanto sueños sencillos como sueños complejos. Pero bueno, nos habla de varios sueños, ¿no?, de niños. Uno corresponde a una excursión que quería, bueno, está provocado por una excursión que hace Freud con sus hijos. Freud, antes de ir a la excursión, les cuenta un poco, ¿no?, dónde van a ir, que hay una montaña, que hay una cabaña, bueno, ¿dónde van a ir? No, les cuento una historia, ¿no?, un poco. El caso es que cuando inician la excursión, dice que todos los niños van muy contentos menos uno, ¿no?, menos el niño pequeño, que dice que se le ve así un poco alicaído, y que él pensaba que era porque estaba cansado por el recorrido de la excursión, pero luego, casualmente por la noche, o más bien por la mañana, el niño le dice, para llegar a la cabaña hay que subir escaleras durante 6 horas, ¿no? O sea, ahí Freud se da cuenta de que esa desazón del niño era debida a que tenía deseos de llegar a donde habían dicho que iban a llegar, a subir a la montaña, a ir a la cabaña, pero
por circunstancias no pudieron hacerlo y tuvieron que volver. Entonces el niño sueña por la noche como de una manera compensatoria, ¿no? Que va a la cabaña, como si fuera un deseo cumplido, ¿no? En el sueño. Luego, avanzando un poquito más, también hay otro sueño muy significativo de un sobrinito de Freud, ¿no? Que llega y es el cumpleaños de su tío, es decir, de Freud, y la madre le da una cestita con cereza para que se la dé de regalo. Y entonces, claro, el niño va y penosamente se las quiere dar, ¿no? Al final, pues por la insistencia de la madre le da las cerezas, pero luego, durante la noche el niño sueña y por la mañana le dice a la mamá, pues, mamá, me he comido todas las cerezas, ¿no? Otro sueño, otra como realización de ese deseo de haberse comido las cerezas. Luego hay otro sueño, ¿no? Que cuenta Freud de su hija, Ana, que cuando tenía 19 meses sufrió una indigestión por haber comido y la tienen que someter a una dieta muy severa, ¿no? Entonces, la niña, después de no comer en todo el día, sueña por la noche, pero no es que lo sueñe, sino que lo verbaliza cuando está dormida, ¿no? Y Freud dice que lo que se verbaliza durante el sueño es parte del sueño, ¿no? No es algo aparte del sueño, es parte del sueño, ¿no? Entonces la niña dice, Ana Freud, fresas, frambuesas, papilla. Lo dice en alto, dormida. Entonces todo lo que no había podido comer, pues lo dice, ¿no? Ahí en el sueño. Y luego con el nombre, al decir Ana Freud, también indica la pertenencia, ¿no? de esos alimentos, que no, las cosas que no había podido comer, ¿no? durante el día. Pero aquí nos señala Menasa también algo muy importante, y es que por un lado se realiza, ¿no? el deseo de esa realización del deseo de comer, que no había podido comer durante el día la niña, pero por otro lado, ¿no? nos dice que también se salta la prohibición de comer. Tenía prohibido comer ese día por la indigestión que tenía. Que en realidad no es exactamente a comer la prohibición que se salta, ¿no? Que la prohibición que se salta es la de la madre, ¿no? Es la prohibición para todos está prohibido la madre, pero en el sueño se salta esa prohibición, ¿no? De la madre. Es decir, porque el deseo en el sueño se trata de un deseo sexual, infantil y reprimido. Ese es el deseo que está en juego ahí, en el sueño. Lo que pasa es que ¿cómo sabemos acerca de ese deseo? Porque nos dice Freud, tendríamos que interrogar analíticamente a la niña. En otro ejemplo que pone, ¿no? También un sueño de la hija de Freud, producto de esa, o después justo de esa excursión que hacen, ¿no? La niña sueña que un niño que iba, Emilio, un niño que iba con ellos, en el sueño sueña que está con ellos dentro de la familia. Y luego sueña con unos bombones de colores que están tirados debajo de la cama. Dice Freud que él no se había percatado de las circunstancias que podían haber llevado a la niña a soñar eso, o los elementos, ¿no? que podría haber en cuanto a la realidad que el sueño haya aprovechado. Y la mujer de Freud, ¿no? le cuenta que durante la excursión
los niños querían coger de una maquinita esta de caramelos de colores, ¿no? Pero la madre, ya considerando que ya habían tenido suficientes satisfacciones durante el día, pues se lo niega, ¿no? Entonces la niña precisamente sueña que el amiguito este que tanto le ha caído en gracia está dentro de la familia, que es un deseo de ella. Sueña con los bombones de colores, pero dice, bueno, pero que estén debajo de la cama, ¿qué deseo se realiza ahí? ¿O qué quiere decir? ¿O qué sentido tiene? Y nos dice, la única manera de saber qué sentido tiene eso sería interrogando analíticamente a la niña. Es decir, que no tiene un sentido, no es como estos libros que esto significa esto, ¿no? No es una cuestión de significar, ¿no? La persona tiene que asociar acerca del sueño para saber qué hay ahí, ¿no? ¿Qué deseo hay o qué sentido tiene para esa persona? Para eso es sujeto en análisis. Entonces, la verdad que es muy interesante la lectura que hace Menaza, porque es una lectura magistral, ¿no? Es decir, nos viene a decir como a clarificar también el texto, ¿no? Ampliarlo, no solamente clarificarlo, sino ampliarlo. Entonces, que lo que nos plantea Freud también es una manera de pensar, ¿no? Un cómo pensar, ¿no? También. ¿Por qué? Porque en esto de el sueño es una realización de deseos, nos dice Menaza, Freud pone énfasis, en realidad es el sueño es como una realización de deseos. Es decir, pone énfasis en el cómo, ¿no? El cómo que nos indica que la realización de deseos en el sueño es solo en la realidad psíquica, no en la realidad material, ¿no? Decíamos, ¿no? Continúo con sed, el niño va a la montaña en el sueño pero no ha ido en la realidad, ¿no? Se come las cerezas en el sueño pero no se las ha comido en la realidad, ¿no? Es decir, que la realidad psíquica nos viene a decir que determina la realidad material, no al revés. Y luego nos dice, tanto así que o nos curamos o nos enfermamos en relación a nuestra realidad psíquica, no a la realidad material. Por lo tanto, ¿qué le preocupa? Bueno, ¿de qué se ocupa más bien el psicoanalista? De la realidad psíquica del paciente. Es lo que le interesa. No va a ir a ver si le va bien o le va mal al paciente, porque eso no es determinante, ¿no? Lo que realmente nos importa como psicoanalistas es la realidad psíquica, es decir, su discurso, ¿no? Cómo está posicionado en su discurso del paciente. No si le va bien, si tiene novia, si tiene hijos, si tiene trabajo, porque lo que plantea es que en la medida en que esa realidad psíquica es ahí donde tiene que estar la salud en el discurso, ¿no? La salud, entre comillas, ¿no? En el trabajo, en la transformación de esa realidad psíquica, lo que va a traer también seguramente transformaciones en la vida, ¿no? Que no es ese estereotipo, ¿no? De que una persona que, por ejemplo, que tiene una familia es mentalmente sana,
Es decir, que lo que nos plantea, lo que nos dice, ¿no?, Menaza acerca del texto de Freud, es que el sujeto tiene una doble alteridad, ¿no? Un otro semejante, ¿no?, un otro con minúscula, ¿no?, que son las relaciones sociales, y un otro con mayúscula, ¿no?, que no es su semejante, ¿no?, que ya tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con el inconsciente, tiene que ver con un saber no sabido por el sujeto. También nos plantea que el psicoanalista tiene que renunciar al furor sonante, ¿no?, del paciente, ¿no?, pero que en realidad es lo que marca, o sea, pensar de esta manera es lo que marca la diferencia, una diferencia fundamental entre trabajar como psicoanalista o no, o hacerla realmente una función del psicoanálisis o no, ¿no? Porque nos dicen muchas veces la manera como resolvemos es ¿cómo resolvemos un dolor de cabeza? Normalmente nos tomamos una pastilla, un paracetamol, ¿no? Dice, sería diferente, muy pocas veces pensamos que es algo de nosotros, ¿no? Siempre lo atribuimos a algo exterior de nosotros. Nunca pensamos que estamos implicados en eso que nos pasa físicamente, ¿no? Que tal vez a lo mejor no es el ruido lo que ha provocado el dolor de cabeza, sino es una situación que nos incomoda, que nos molesta, cualquier cosa más, ¿no? También nos dice, el pensarlo así también nos hace ver que el ayer soñé con usted, ¿no?, no es ayer soñé con usted, ¿no?, que hay una realidad psíquica en esa frase, ¿no?, que no es exactamente una realidad material, objetiva, ¿no?, que estamos implicados en todo lo que nos pasa. Y el psicoanalista es el primero que tiene que saberlo, porque el paciente no tiene por qué saberlo. Todo lo contrario, yo creo que el llegar el llegar a ese punto de implicarse en las cosas que le pasan psíquicamente, de preguntarse, oiga, ¿será que me pasa a mí algo? ¿Será que yo contribuyo en algo a que esta situación pase? Eso ya es un avance grandísimo, ¿no? Digo que parece que en psicoanálisis como que primero se cura al paciente, pero precisamente para que comience a analizarse, ¿no?, que ese es el comienzo del análisis. No todo lo contrario. Y para la práctica clínica del psicoanalista es fundamental, ¿no?, pensarlo de esa manera. Y que es un cambio de pensamiento que no es banal, o sea, que requiere la transformación del propio psicoanalista, no solamente del paciente, ¿no?, para poder trabajar así, para poder pensar así los procesos psíquicos. ¿Tienen comentarios? ¿Qué les parece? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario también por aquí?
¿Tenemos papelitos de la próxima conferencia? Igual no coinciden. Bueno, la próxima conferencia es la de formación onírica, ¿verdad? No sabemos quién va a ser el profesor todavía, pero continuamos con la interpretación de los sueños, a ver qué sea de la de formación onírica. Y mañana sábado hay un recital de poesía a las 8:30. 8:30 de Miguel Óscar Menasa, Mujer, Poesía y Libertad. Aquí en la escuela. Aquí en la escuela y también se transmitirá, ¿verdad? Y luego hay una conferencia a las 11 de la mañana de medicina integrativa que también es de entrada libre. Vamos a celebrar el Día de la Mujer Trabajadora trabajando. Sí, mucho. Sí, sí, bueno, pues están invitados. Ah, y el domingo, espectáculo de poesía y flamenco a las 6. Empezamos por mañana, a las 8:30. Mañana a las 8:30. A las 11 de la mañana la Y conferencia. a las 11 de la mañana la conferencia. Aquí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias. Pues a los grupos hay mucho Pasan bien.